Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro canal, La Responsabilidad de Vivir. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, tanto para los adultos como también como para dar ideas para los niños, para saber o identificar o saber cómo ayudar a niños con déficit de atención, con hiperactividad. Pero antes me gustaría saludar a Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenos días. ¿Días ahora? Muy bien, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a dar inicio. Este tema es de mucha importancia social porque es algo que se está dando o que se da desde hace mucho tiempo, pero no era identificado. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre él. Primero, empezando con qué es el déficit de atención con hiperactividad. Bueno, este corresponde a un tipo de trastorno que se desarrolla o que se puede detectar desde la infancia y corresponde a un patrón, perdón, persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que impiden un adecuado funcionamiento o desarrollo. Puede asociarse a dificultades emocionales en el desarrollo de habilidades sociales y el rendimiento escolar. Posteriormente, pues vamos a ver un poquito de las características que tiene cada uno. Y antes de nada, quisiera mencionar de que existen tres tipos, que es el déficit de atención, está con hiperactividad, que sería el segundo, Sí, tranquila. y está el que es combinado, que es tanto el déficit de atención como también con hiperactividad, que viene siendo el más complejo o el más difícil de tratar o de controlar. Entonces, Digamos, entonces, por ejemplo, en ese caso, Basti, ay, perdón. ajá, De hecho, eso es uno de los síntomas de las personas con déficit de atención, el interrumpir en una plática, estaba viendo, ¿sí? Y ajá. como mencionabas, ¿no? El déficit de atención, únicamente así, aparte el déficit de atención con hiperactividad, que vienen siendo, como bien mencionabas, los comportamientos, ¿no? Ajá, y aparte la mezcla entre tanto déficit de atención con hiperactividad que viene siendo el combinado. Por eso son Ujú. tres diferentes. Y hay personas que nada más manifiestan el déficit de atención con impulsividad, eh, y muchas veces no es detectado como tal. Siempre es más manifestado como cuando tienen hiperactividad, que es cuando más los niños los mandan a hacer una evaluación, ¿no? Cuando Ujú. sufren de pura déficit de atención, como que es un poquito más difícil de detectar, porque nada más lo sufre la persona. Ujú. En cambio, cuando tienen hiperactividad, como que es más fácil de, ay, ese niño hay que llevarlo con el psicólogo o atención. Y eso también es importante mencionarlo de que cuando se trata de déficit de atención, o si tienen síntomas que les digo, ahorita los vamos a mencionar, es importante que los lleven con la persona adecuada a evaluar. No cualquier persona te debe de decir porque hay muchos síntomas que se relacionan con otros trastornos o con otras situaciones o con otras enfermedades. Entonces es importante que se lleve con la persona adecuada, o sea, ya sea el psiquiatra o un psicólogo, un neuropsicólogo, que serían las personas adecuadas para poder evaluar a los niños o a los adultos que tienen ciertos rasgos o ciertos síntomas. Jessica, ¿tú conoces a alguien con déficit de atención? Sí. Por ejemplo, yo sí he observado que yo tiendo a tener mucho déficit de atención desde pequeño. Me costaba muchísimo concentrarme. Nunca tuve hiperactividad porque siempre he sido mis comportamientos muy tranquila, pero tengo ciertos movimientos de ansiedad. Me distraigo muy fácilmente, se me vienen ideas y tiendo a interrumpir mucho en las conversaciones cuando estoy con alguien. Un claro ejemplo ahorita comenzando el video. ¿Por qué? Porque se te viene todo en la mente y quieres decirlo antes de que se te olvide, porque vienen más ideas y más ideas
Y también otra de las cosas es de que eh, tiendo a dejar, o bueno, tendía, hasta que dije, no, tengo que tener buenos hábitos, que creo que sí se pueden, siendo disciplinada, pero tendía mucho a dejar las cosas inconclusas. Empezaba alguna actividad y ya, a los 5 minutos, no, sabes que voy a hacer mejor otra cosa. Entonces no tenía esa facultad para poder concluir algo así fuera una actividad pequeña, sobre todo, por ejemplo, cuando estás en el aseo de casa, que estás ayudando, eh, voy a barrer, no, ahí lo dejaba a los 5 minutos, voy a trapear y tardaba casi 3 horas en hacer, o 4, y mal hecho. Entonces, yo sí, considero que tengo déficit de atención, sin embargo, vuelvo a lo mismo, tal vez la carrera que estudié y como no tengo hiperactividad, creo yo que he aprendido a analizarme en cuanto a mis pensamientos y mi comportamiento. Y otra cosa que me ayudó mucho fue hacer ejercicio, ser disciplinada. Encontré una actividad que me hace ser disciplinada, que me hace ser constante y que también físicamente me cansa. Por lo tanto, he notado que mis ideas son más tranquilas. Trato de, cuando veo que ya voy otra vez a tener algún comportamiento eh, que no deseo, bueno, trato de relajarme, la música me ayuda mucho y algo que me ha ayudado también es el crear como un cronograma de actividades, ¿no? Y que me han dicho, ¿sabes qué? Tienes que terminar esa actividad. Eso sí, he tenido mucha suerte en que he encontrado personas y están las personas todavía conmigo y me dicen, no, es que tienes que tener un cronograma, te tienes que tener una actividad para poderte levantar y tienes que tener horarios. Eso es muy importante, los horarios. Entonces, en este caso, considero yo que nada más es un déficit de atención, pero por ejemplo, cuando son niños, es un poquito difícil identificarlo porque el niño de por sí tiende a ser inquieto. ¿Por qué? Porque tiene la energía. ¿Sí? Tiene la energía, está conociendo el mundo, entonces, ¿hasta qué punto es normal, digamos, o ya no lo es? Pero creo que decir normal es un poquito fuerte, sino decir hasta qué punto es sano y hasta qué punto ya se está convirtiendo en algo insano que te puede llegar a generar problemas más adelante, ¿no? No, y yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad que cuando ibas a exponer, empezabas y que hasta te quedabas sin aire de lo rápido Por que querer ibas hablar rápido. hablando, ¿no? Y has mejorado, o sea, no tiene nada que ver la Jessica de la universidad que ahorita, ¿no? Entonces, y tiene que ver con eso, o sea, porque uno mismo siente la presión y siente la ansiedad y la frustración en muchos momentos de que quieres concentrarte y al final de cuentas es muy difícil. Yo me acuerdo que durante toda mi infancia, o sea, yo aprendí y por eso digo, o sea, qué bueno que uno como papá logre identificar y ayudar a sus hijos, porque en mi caso pues no tuve a nadie que me viera y que me identificara en que todavía no estoy diagnosticada, ¿no? Pero como tú dices, o sea, viendo los rasgos que uno tiene y cómo uno vivió su infancia, entonces es que uno va analizando y dice, no, pues entonces sí tenía yo déficit de atención, pero igual no tenía yo hiperactividad, entonces eso me ayudó a que yo pudiera terminar una carrera, ¿no? Em, Y sabes qué pienso también pero más, sí, es porque tenías ese interés, el gusto por la carrera también. O sea, fue exacto, algo que porque encontraste en en la escuela yo me acuerdo que era no era de altas calificaciones, era de más o menos calificaciones, igual en el colegio, pero era porque yo me esforzaba para poder entonces tener esa calificación que aún así no era perfecta y eso me frustraba mucho porque yo decía, ¿por qué los demás pueden sacar tan buenas calificaciones? Y yo que me maté toda la noche, el día estudiando y en el mero examen se me olvidan las cosas, o sea, y no me concentro o no logro explicarme. ¿No? Y me pasa ahorita de adulto que yo quiero decir una cosa y en realidad termino diciendo otras y digo y digo y digo y al final de cuentas la gente se pierde de lo que yo quiero lograr, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que mis ideas no están 100% ordenadas, tienes claras como o cierto ordenadas. desorden.
Sí, tengo demasiado desorden en en la cabeza y no es porque uno quiera ser así, ¿no? O sea, es algo que luchas y tratas con eso. Y como decía bueno, lo que estaba investigando, algunas anécdotas decían, o sea, termino cansada y muchas veces frustrada también, o sea, cuando se termina el día, porque digo, no me alcanzó el tiempo o simple y sencillamente no hice lo que quería hacer, ¿no? O lo que he hecho ahora de adulta en algún tiempo, en alguna parte de mi vida, cuando recién nació mi hija, que me refugié en simple y sencillamente ver televisión, ver series, porque ahí como que mi cabeza está tranquila, porque no está pensando, simplemente se enfoca en lo que está mirando y ya no piensa, entonces ya no me canso, ya no me frustro, ya no me causa esa sensación, ¿no? Entonces, ahorita que otra vez estoy trabajando, que estoy maquinando, que mi cabeza está pensando, que me estoy estresando, empiezo otra vez esa función de sentirme otra vez como frustrada, cansada por momentos, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es difícil sentirse así. Entonces, sería bueno poder ayudar y por eso nació el interés de hablar sobre este tema, para que hayan personas que puedan escuchar y de esa manera puedan buscar ayuda, porque hay ayuda para eso, ¿no? Sí, 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 de hecho creo que es importante. Sí, yo, por ejemplo, te vuelvo a decir, yo lo que recomiendo, si en dado caso consideras que sí tienes un déficit o ves que no eres funcional, más bien dicho, que te está afectando, que no estás funcionando en los trabajos, que tu vida social está siendo afectada, tal vez no a grandes niveles, pero estás empezando a notar ciertos cambios que son negativos. Yo te recomiendo que comiences a hacer un cronograma de actividades, que crees rutinas, que lo hagas de manera visual y que trates de comprometerte en cumplir, sobre todo cuando ya eres un adulto, ¿sí? Porque de niños sí necesitamos que estén ahí la figura de autoridad para que nos vaya dirigiendo, pero ya una vez de adultos sí yo recomiendo esa parte y vuelvo a lo mismo, encontrar una actividad física donde tú seas disciplinada. Una de las cosas es empezar a ser organizada físicamente, en el sentido de tener todo en su lugar. Eso te va a ayudar mucho. Bueno, en tu caso tú siempre has sido muy ordenada, sí, en tu caso tú siempre has sido muy ordenada. Entonces, eso también visualmente ayuda a que la mente esté tranquila. Entonces, y cuando no, a veces creo que vuelvo a lo mismo, tal vez es muy cansado decir una actividad física, pero realmente sí lo es. Y por más que no tengas ganas, hazlo. ¿Por qué? Porque vas a crear un hábito. Y una vez que tú creas un hábito, te das cuenta de que puedes crear cualquier otro hábito, hablando en personas adultas. Y si ya consideras que es muy grave el problema, acude con un especialista, para eso está. Exacto. Y creo que yo aprendí a ser organizada más que nada por eso, porque sentía que de esa manera yo me sentía segura. Para hacer un examen yo tenía que hacer un resumen Yo en el también, cual ponía por partes, sí, sí es los cierto, puntos más importantes. poníamos por parte y venían nuestros compañeros y nos ponían el resumen, ¿no? Y ellos se lo aprendían en 5 minutos. Sí, pero así se les Bueno, olvidaba también. exacto, sí, así mismo se les olvida. Pero sí es complicado vivir con eso y ahora yo entiendo la parte, es muy importante también, como tú dices, de los niños, em, de que muchas veces nosotros decimos, ah, no, pues ese niño es inquieto y ha de tener hiperactividad. No, No sé. la hiperactividad se tiene que, por eso volvemos a recalcar, hay que diagnosticar como tal con un especialista al niño. O sea, yo como psicóloga no puedo detectar que un niño tiene déficit de atención con hiperactividad nada más con verlo. Hay que hacerle una evaluación. Una evaluación. ¿Por qué es importante hacer una evaluación? Porque el niño, como bien lo mencionaste, Jessica, puede ser un niño muy feliz y que se siente cómodo en el ambiente en el que está y por eso se mueve y por eso baila y por eso canta y por eso, o sea,
no necesariamente es porque sea hiperactivo, es que los niños de por sí, cuando están sanos y cuando están bien, son inquietos, o sea, eso es natural. Claro, o sea, Entonces, es correcto. recomendable que no se clasifique a un niño. Ahora, el hecho de que un niño tenga el diagnóstico o ya esté diagnosticado no quiere decir que sea algo malo o que esté mal, sino que quiere decir que aprendemos de una manera diferente. Yo me acuerdo que para mí aprender hubiera sido mucho más fácil si mis maestros hubieran entendido que yo para aprender necesito tocar, necesito mirar y necesito escuchar, o sea, las tres cosas al mismo tiempo, o sea, es como que si necesito hacerlo, pues. Y Ujú. a mí me pasaba algo, por ejemplo, en la universidad yo tenía que sentar adelante porque si no me distraigo y no pongo atención. No me Sí. puedo sentar en las ventanas porque también me distraigo y me quedo viendo la ardillita y se me va y me pierdo, ¿no? Entonces, me pasaba algo que yo siento que hasta cierto punto era tedioso para mis maestros porque así como tú haces, Jessica, que terminamos de hablar algo y tú dices, en resumen, y vroom, vuelves a recapitular lo que dijimos o lo que decimos. A mí me pasaba lo mismo y me pasa lo mismo de que vuelvo a hacer como el resumen en mi cabeza para que ya entonces me quede claro si yo lo entendí bien o no. Sí. Ujú. Y me Bueno, pasaba eso con mis maestros, que yo les volví a preguntar y ya me contestaban así como que sí, Basti, es eso, ¿no? pero fíjate que eso también hasta cierto punto es bueno, va, sobre todo yo, bueno, yo anteriormente no lo hacía, yo empecé a hacerlo por cuestiones de trabajo, porque cuando tú recibes una indicación, a veces la indicación no es clara. Entonces, hay veces que ya sea el jefe o el subordinado asume que entendió, pero a lo mejor lo que asumiste no es lo correcto. Entonces, yo cuando intento hacer eso es simplemente para que la instrucción quede clara y no asumamos y no se cometan errores. Bueno, en mi caso, pero sí, en el caso de una persona que tiene déficit de atención, pero también sería una muy buena estrategia porque te sirve a ti para ver que realmente estás trabajando y estás entendiendo el mensaje que te están dando. Bueno, yo lo Pero veo bien. nosotros lo necesitamos porque tenemos Sí. o sea, nuestra cabeza, ¿no? Que funciona de esa manera. Entonces necesitamos como reafirmar lo que nos dicen para poder entonces comprender al 100%. A mí me Bueno, pasa algo que yo todo este tiempo, Jessica, yo he pensado que no escucho bien. Y no es que ajá, no escuche bien, es que necesito verle los labios a la otra persona para poder comprender lo que está diciendo. Aunque yo le esté escuchando, pero no lo entiendo. Si solamente ajá, escucho, no lo entiendo. Igual cuando alguien lleva la lectura de algo, yo lo tengo que ir leyendo también para eres poder visual. comprenderlo, porque si no, no lo comprendo. Es como Ujú, que si simplemente escuchara y no, o sea, no entiendo en realidad lo que está diciendo. Y todo este tiempo yo había pensado que era porque yo tenía problemas auditivos. Y no es en sí el audio, sino es acá, que ujú. como que no transmite la idea correcta eh, por la misma, por el mismo déficit de atención que, que puede que tenga, ¿no? Porque no, como digo, no estoy diagnosticada. Bueno, pero a veces también puede ser que seas el receptor, hablando del mensaje, ¿no? De lo que me estás diciendo, puede Ajá. ser que también te hayan tocado personas que no son claras a la hora de hablar. Entonces, cuando te hablan sin un sentido, pues tú tienes que recapitular y ver si entendiste. Cuando la persona no es clara en el mensaje, cuando te da una indicación, cuando te está dando alguna información. Entonces, sí, pues me estás confundiendo con tanta información, no estás siendo claro, preciso y conciso, pues yo tengo que ver si entendí tu mensaje, ¿sí? Entonces, puede ser también que te hayan tocado personas que no se saben expresar, ¿sí? Oh, sí. Bueno, vamos a ver un poquito los síntomas en cuestión de déficit de atención en cuanto a lo que es la falta de atención. Estamos hablando de personas que se distraen con facilidad, tienen dificultad para mantenerse enfocadas y también son desorganizadas en el sentido de que pues por más no logran tener algo en orden. Y así mismo como tienen su cabeza, tienen
su lugar de Su cuarto. su cuarto, todo, porque no logran organizar. No, y es que en realidad lo que tenemos en nuestra cabeza lo exteriorizamos, ¿no? Muchas Sí. veces. Nada Eh, más que no justifiquemos al que es cochino, ¿verdad? Al que le gusta exacto. vivir. No, no se justifica. No, pero fíjate que lo que tú dices, ¿no? Cómo es que uno de pequeño va aprendiendo que como yo soy desorganizada mentalmente, Ujú. entonces ahorita yo necesito tener en orden mi casa, porque si mi casa está desordenada me causa mucha ansiedad, o sea, de que esté sucia o esté desordenada, para mí eso es como que, o sea, es incómodo, ¿no? Y es por lo mismo, yo pienso que es como una manera de bajarle a todo las vueltas que me da la cabeza en que mis cosas estén organizadas porque de esa manera yo las encuentro. Si todo está desordenado, yo no encuentro nada. Y Todo se me cualquiera no pierde. encontraría nada. Entonces, Pero hay pues, personas que sí, que viven pues yo en te... un lugar desordenado y que, no, es que yo sé que lo dejé ahí, o sea, porque saben dónde lo dejaron. Pero en mi caso, yo si lo dejo en un lugar, si no lo dejo en el mismo lugar siempre, ya no lo encuentro, ya no lo Se encuentro. perdió. Se me olvida dónde lo dejé. Sí. Ajá. Bueno, otro de los síntomas es que tienen dificultad para mantener la atención en las tareas, por eso es que no terminan Ujú. nada. No parecen escuchar cuando se le habla directamente, no siguen instrucciones ni terminan sus tareas en el lugar de trabajo o en el caso de los niños, pues en la escuela. Tienen dificultad para organizar sus tareas y actividades, por ejemplo, es desordenada y maneja mal el tiempo, porque según nosotros vamos a terminar a cierta hora y al final de cuentas cuando venimos a ver, ya pasaron 2, 3 horas, ¿no? Y me entretuve en una sola cosa. Sí, tienes eh, razón. Pierde las cosas, se distrae con facilidad por pensamientos o estímulos irrelevantes. A mí me pasaba eso, que yo empiezo a hacer una cosa y de repente me ponía a soñar o a hacerme un sueño en la cabeza y al final de cuentas no terminaba de hacer lo que estaba haciendo porque me ponía a pensar. Y antes, cuando estaba yo en la adolescencia, me acuerdo que lo que hacía era que me ponía a escribir. Escribía un poema, escribía una canción, escribía, porque en ese momento se me venía a la cabeza y me ponía a escribirlo. Y ya dejaba de hacer lo que estaba haciendo por ponerme, y por eso me daban a veces las 12, la 1 en la mañana haciendo tarea, porque en la tarde no me concentraba por más. No, fíjate, y lo mismo me pasaba a mí. Yo tenía que estudiar o hacer tareas en la noche. Y dormía en la tarde, regresando de la escuela era que yo dormía para poder estar despierta toda la noche, pero es por lo mismo que tú dices, por los ruidos, ya sean los estímulos auditivos, estímulos visuales, o que te están interrumpiendo o volteas, entonces de noche creo yo que también tú no escuchas nada, no ves nada afuera, no hay nada que te distraiga, entonces eso sí te ayuda. Sí. Se olvidan de las actividades diarias como pagar cuentas, cumplir También. citas o devolver llamadas. A mí me pasa que muchas veces digo, ahorita le contesto y se pasa todo el día y nunca le contesté. Bueno, no me lo has hecho todavía. No, ahorita lo que hago es que, no, eso me pasaba antes. Ahorita lo que hago es que contesto de una vez. Trato de Ajá, sí. contestar, la mayoría del tiempo trato de contestar de una vez. Y ¿sabes qué me pasa? Que por eso es que casi yo no mando mensajes. O sea, si tú me mandas un mensaje, yo trato de contestarte, porque trato de contestar al momento. Pero las demás personas dicen, no, es que no me mandas mensajes, no llamas, no nada, o sea, no sé nada de ti. Pero es eso, de que yo me ocupo en todo el día y puede pasar mucho tiempo y yo no mando mensajes. O sea, si no me mandan mensajes, yo no tiendo a contestar o a mandar mensajes. ¿Sí? Ujú. Oh, Entonces, eso, bueno, a mí me pasa eso. Y bueno, la hiperactividad, ¿qué podríamos decir de la hiperactividad, Jessica? ¿Cuáles serían los síntomas? bueno, en ese caso los niños tienden hablando de niños o también de adultos,
los movimientos, son a veces movimientos involuntarios que tiene. Lo vamos a ver ya sea moviendo las manos, que estén jugando o teniendo algún objeto, podría ser también un objeto en la mano y estarlo jugando, al igual que estar moviendo los pies, el no poder permanecer sentado, el tener esa necesidad. Creo que hasta cierto punto todos nos desesperamos al estar en un solo lugar, pero el límite de tiempo o de tolerancia que tienen las personas con hiperactividad es muy corto. Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta porque es un periodo muy corto. Entonces tienden a estar en movimientos, tienden a levantarse, tienden a interrumpir, tienden a estar molestando a otras personas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto ellos lo consideran como que ya están aburridos. ¿Sí? Entonces, por eso era que yo decía, es importante tener una actividad física, sobre todo en los niños que tienen una energía enorme. Trata, trata siempre de tenerlos en una actividad y sobre todo si les gusta, ya sea karate, la natación es muy buena. Tal vez a veces no tenemos todos los recursos económicos para poder darles esa actividad. Por eso es importante que cuando vayas a tener hijos, considerar que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero puedes salir a caminar al parque, también te sirve a ti como una actividad, el que salgan a jugar con los niños en lugar de, aunque también fíjate que dicen que es muy bueno para el déficit de atención, estaba leyendo un artículo, los videojuegos, porque concentras tu atención en el movimiento de manos, ¿sí? Nada más que hay que saber también qué videojuego y cuánto tiempo pueden estar, porque sí es algo que también les genera un interés. No vas a poner a un niño a realizar esta actividad con juegos de violencia, que sean muy agresivos, ¿no? Pero sí, un artículo decía que los Hay videojuegos unos son que muy buenos para eso. son, hay juegos que son educativos. Claro, pero tienen que tener este control de movimiento, tanto visual como la coordinación. Entonces también te ayuda a concentrarte. Puedes tener eso, pero también necesitan la actividad física. Realmente sí es un trabajo complementario, es interdisciplinario lo que tienes que tener, al igual que tomar en cuenta la alimentación, no dar tantos dulces, porque ahí sí yo no estoy de acuerdo en el Sí, tienen tratamiento que tener médico. una dieta especial. Y bueno, para ir terminando esta parte, porque vamos a hacerla en dos partes Entonces, para de esa manera poder abarcar. Es un tema bastante amplio. Para terminar, vamos a terminar con los síntomas de la impulsividad, que serían el hecho de, como le pasa a Jessica, responde sin dejar que termine de hacer alguna pregunta. Antes de que terminen, ya quiere responder. interrumpo. Interrumpe, tiene dificultad para esperar su turno, como cuando está en una fila, eso le impacienta, ¿no? Y ya quieren que avance, interrumpe a otros y es entrometido. Dicen aquí que en otro de los síntomas que puede ser el que sean intrometidos y caen mal, ¿no? Los niños cuando son entrometidos. Pero también a Y veces les falta de a veces educación. piensan que es por falta de educación, pero a veces es algo que les causa ansiedad. Es como las personas que son obsesivas, que quieren mover y quieren ordenar las cosas y ponerlas en el lugar, y si no lo hacen, eso les causa esa sensación de ansiedad. Bueno, a los niños con hiperactividad o que son impulsivos, también, o sea, es como que te va generando esa ansiedad. Y pues un niño, ¿qué va a saber de control de impulsos, no? O de control de emociones. Sí, es cierto que Pero se sí las es tienes que importante empezar a enseñar. trabajarlo. Sí, 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 es importante que se las enseñes, pero también es importante tenerles paciencia, porque si uno de adulto También. muchas veces le cuesta en controlar esos impulsos, ahora imagínate un niño que apenas está empezando, ¿no? A descubrir, a conocer. Pero bueno, nos gustaría seguir hablando sobre este tema y vamos a tener otro espacio o la segunda parte para hablar un poquito de cómo tratar a los niños con déficit de atención y también a los adultos en el caso de las personas que todavía no se diagnosticaron de niños, cómo lo pueden manejar. Así que los esperamos que puedan escuchar la segunda parte de este tema para que así puedan irse dando una idea de cómo
tratarlo o cómo manejarlo. Bueno, Así nos ha es. gustado estar con ustedes en esta mañana y pues nos Nos despedimos. vemos. Suscríbanse. Saludos. Hasta luego.